Saludos y bendiciones. Su hermano y amigo Cristian Vargas le da la bienvenida y les da las gracias, hermanos y amigos, por estar con nosotros en esta oportunidad. En esta ocasión estaremos presentando la última lección de la serie que hemos estado teniendo acerca del bautismo sin inmersión en agua. En esta última lección, probablemente usted ya lo sabe, pero vamos a estar presentando algunas últimas objeciones que han sido hechas o presentadas aquellos que se oponen al bautismo del Nuevo Testamento. No vamos a poder presentarlas todas, por supuesto, porque son muchas las objeciones que se han presentado, pero intentamos presentar las más comunes, las que constantemente se nos presentan más para que ustedes puedan tener herramientas también en el futuro acerca de cómo contestar ante estas posibles objeciones con las que las personas van a llegar a usted en algún momento. Muy bien, vamos sin más demora, porque el tiempo es corto y tenemos mucho material que presentarles, hermanos, amigos. Vamos a hacer tan solo un ligero repaso, perdón, hermanos, por lo menos de la conclusión a la cual hemos llegado en cada uno de estos casi 10, 11 estudios donde presentamos materia importante, analizamos muchos versículos principales en los cuales se habla acerca del bautismo. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, Marcos 16, 16, Mateo 28, 18 al 20, Hechos 22, 16, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. En fin, hemos estudiado por lo menos eh, los versículos más importantes que hablan acerca del bautismo. Primera de Pedro 3:21, Juan capítulo 3, verso 3 al 5, que aunque no se menciona la palabra bautismo, sabemos que Jesús habla del bautismo. Y en cada uno de esos versículos que hemos estudiado, nos han ayudado simplemente, hermanos, para llegar a esta conclusión que usted tiene en la presentación. Hemos presentado evidencia bíblica que apunta a una sola conclusión, y es que el bautismo es absolutamente esencial para la salvación del pecado, la salvación que tenemos o que es ofrecida a toda la humanidad. Dios nos ofrece salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice Primera de Timoteo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero esa salvación la podemos obtener únicamente a través de varios factores o varios elementos, lo vamos a ver más adelante, pero sin lugar a dudas el bautismo juega un papel importantísimo, importantísimo en la salvación nuestra. Por última vez, creo, en esta lección vamos a presentar este cuadro en el cual hemos ido agregando cada una de las bendiciones. Usted tiene a la izquierda, como siempre, cada uno de los versículos que estuvimos considerando en esta serie, y a la derecha tiene usted cada una de las bendiciones que nos dan el bautismo, y que, como dijimos, finalmente es solamente el bautismo. Si usted puede verlo, es el bautismo lo que está en medio de ambas cosas, y de un lado este hombre o mujer pecadora entra a las aguas del bautismo para salir finalmente emblanquecido de sus pecados. Muy bien, vamos ahora, hermanos, a presentar las primeras objeciones de esta noche. eh, para que podamos todos entrar en materia. Hemos hecho ya el repaso. Vamos a las objeciones. Créanme, hermanos, que el tiempo siempre es mi mayor enemigo, porque me gusta explicar muy bien cada texto, me gusta explicarlo en detalle, y el tiempo no me alcanza. En esta noche quiero presentarles la primera objeción. Usted la tiene, vamos a leerla todos juntos para luego darle respuesta. En primer lugar, la primera objeción. Alguien puede decir: Pablo dijo en 1 Corintios que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Algunos dicen: obviamente el bautismo no era esencial para la salvación. Si Pablo lo está diciendo o le está restando importancia en 1 Corintios. Muy bien,
Para poder dar respuesta a esta objeción, quisiera invitarles a todos los que hoy están llevando esta enseñanza que vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Es muy importante, no solo con este texto, sino con cualquier texto de la palabra del Señor, que nosotros ubiquemos cada versículo en su contexto, no solo inmediato, sino también en su contexto, del libro y también de toda la escritura. 1 Corintios capítulo 1. En primer lugar, vamos a dar inicio leyendo desde el versículo 12. Espero que todos estemos ahí. Versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Note que en este pasaje, todo el que vamos a estar leyendo, este pasaje establece enfáticamente el vínculo directo entre el bautismo y la relación de uno con Cristo. Es decir, es obvio, cuando leemos el versículo 12, es obvio que la iglesia de Corinto tenía un problema. Y ese problema es que la iglesia de Corinto estaba dividida. Algunos estaban siguiendo hombres y específicamente decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas. ¿Qué responde Pablo ante esta actitud de los hermanos de Corinto? Leamos el versículo 13 para que podamos ver cómo Pablo identifica dos acciones que necesitaban haber ocurrido o que necesariamente eran necesarias para que ellos estuvieran diciendo esto. Vea lo que dice Pablo el versículo 13. Preguntas retóricas. ¿Acaso está dividido Cristo? Estas son preguntas que realmente se responden solas. La pregunta que Pablo les hace a ellos es lógica. Obviamente que Cristo no está dividido. Les pregunta, ¿está acaso Cristo dividido? Note la siguiente pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La primera cosa que tuvo que haber sucedido o que tenía que haber sucedido para que ellos dijeran, yo soy de Pablo, fue que Pablo tuvo que haber sido crucificado por ellos. Pablo tuvo que haber muerto por ellos en una cruz. Obviamente la respuesta a esta pregunta es no, Pablo no fue crucificado por ellos. La segunda pregunta que les hace el apóstol es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El segundo elemento que necesariamente tuvo que haber ocurrido para que ellos dijeran, yo soy de Pablo, es que ellos fueron o hubiesen sido bautizados en el nombre de Pablo. Por supuesto, y de nuevo la respuesta a esta pregunta es no. Pablo no fue crucificado por ellos, ni tampoco ellos fueron bautizados en el nombre de Pablo. Esos dos elementos tuvieron que haber ocurrido para que ellos dijesen, yo soy de Pablo, o para que ellos dijesen, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos. Claro que no. Ser bautizado en el nombre de Pablo los habría puesto a ellos bajo la autoridad de Pablo y los habría colocado a ellos dentro de Pablo, bajo su protección y por supuesto llevando su nombre. Pero tal cosa no sucedió. Ahora, vea lo que quiero decirles. El uso que hace Pablo de esta argumentación prueba igualmente como se puede decir yo soy de Cristo. Es decir, hoy todos, no solamente ellos, sino hoy todos nosotros decimos, nos hacemos llamar cristianos, es decir, seguidores de Cristo. En otras palabras, somos de Cristo. ¿Por qué decimos que somos de Cristo? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Esos dos mismos elementos sucedieron en nuestras vidas. El primer elemento, ¿fue Cristo crucificado por nosotros? La respuesta es sí. ¿Fuimos nosotros bautizados en el nombre de Cristo Jesús? La respuesta es sí. Los dos requisitos se cumplen, por tanto, nosotros somos de Cristo. Igualmente en el caso de ellos. Ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo y fue Cristo quien murió por ellos. Así que ellos debían estar diciendo, nosotros somos de Cristo. La iglesia de Corinto no debería o no debía haber estado dividida en ese sentido. Así que Pablo les recordó, ya más adelante en el capítulo 12, versículo 13,
que por un solo espíritu fueron todos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, fíjese qué interesante para continuar con esta argumentación y esta lectura. Versículo 14. Y ahora Pablo les dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Muchos van a utilizar, y este es el argumento, muchos utilizan este versículo para decir, vea, Pablo da gracias que él no bautizó a nadie. Ok, parece ser que Pablo no le está dando importancia al bautismo, pero deberíamos preguntarnos, ¿por qué dijo Pablo esto en el versículo 14? Recuerde, debemos ubicarnos en el contexto, leer lo que está antes y leer lo que está después. ¿Por qué Pablo dijo esto? Continúe la oración en el versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Es decir, ¿por qué Pablo dice, yo doy gracias a Dios de que no a muchos he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gayo? Pablo en realidad estaba agradecido de no haber contribuido a la división y al convertir el bautismo en un acto sin sentido. Es decir, es como si Pablo hubiese dicho, si ustedes van a estar diciendo o van a estar divididos y van a tener esta forma de pensar, porque yo los bauticé, prefiero no haberlos bautizado. Más bien doy gracias que no he contribuido a la división que ustedes tienen, porque no he bautizado a muchos para que anden diciendo que fueron bautizados en mi nombre. Una vez más, bautizar en el nombre de Pablo habría sido un acto sin sentido. Si el bautismo no fuera importante y esencial, entonces la línea de argumentación de Pablo no habría tenido sentido. ¿Me sigue? Debido a que el bautismo es esencial, Pablo estaba decidido a que se hiciera de la manera bíblica. Y esto es importante, en el nombre de las Escrituras y en el propósito o para el propósito de las Escrituras. Parece ser que los corintios no habían entendido esto, el propósito y en el nombre de quién habían sido bautizados. Y Pablo está abordando en esta porción de la Escritura, está abordando específicamente, de nuevo, este problema de los corintios. Ahora, ve al versículo 16, versículo 17. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Una vez más, al leer este versículo 17, muchos argumentan, Pablo está diciendo que Cristo no lo envió a bautizar. Así que obviamente el mismo Pablo está diciendo que el bautismo no es importante. La pregunta debe ser hecha una vez más. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras del versículo 17? Y si las dijo, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que Cristo no lo envió a bautizar? Recordemos que Pablo es el 13º apóstol. Es decir, cuando nosotros estudiamos en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, Cristo los envió a ir, envió a sus apóstoles o a sus discípulos, perdón, a ir a todas las naciones y a ser discípulos bautizándolos. Pero no fue así con Pablo, ¿cierto? ¿Será que a Pablo le enseñó algo diferente? Por supuesto que no, le tuvo que haber enseñado lo mismo. ¿Qué quiso decir entonces el apóstol Pablo? Si Pablo no fue enviado a bautizar, y sin embargo bautizó a algunos, a Crispo, a Gayo, a la familia de Estefanes, entonces parece que Pablo violó la voluntad de Dios e hizo algo que no estaba autorizado a hacer. Por supuesto, este no es el caso. Algunas oraciones, y esta es la explicación más clara para esta argumentación que estamos haciendo, algunas oraciones en el Nuevo Testamento son elípticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ciertas palabras se omiten de la oración y el lector debe proporcionarlas mentalmente. Para que podamos entender esto mejor, siempre es necesario colocar algunos ejemplos. Dice algunos ejemplos que tiene usted en la presentación. Jesús
en Juan 6:27 dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En este texto, ¿está diciendo Jesús que debemos ser unos vagos y que no debemos trabajar? Creo que otro texto en la palabra del Señor dice, el que no trabaja no coma. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Que no trabajemos? No, 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 no. No está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo que no solo trabajemos por la comida material, sino que trabajemos por la comida espiritual también. Ahora, fíjese el otro ejemplo que tenemos acá. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, no bebas más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Que no beba agua nunca más y que solo beba vino? La respuesta es no. Es como si Pablo le estuviese diciendo, no solo bebas agua, bebe también un poco de vino para los problemas estomacales que él tenía. En 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es en palabra, sino en poder. ¿Cuál de las dos? ¿El reino de Dios es en palabra o en poder? Pues obviamente la conclusión lógica es que el reino de Dios no es solo en palabra, sino también en poder. En Juan 12:44 dice, Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Piense por un momento. El que cree en Jesús, dice, no cree en mí. Él mismo dice, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, ¿en quién debemos creer? ¿En Jesús o en Dios que lo envió? De nuevo, es como si Jesús en esta expresión estuviese diciendo, el que cree no solo en mí, también cree en el Padre Celestial. De nuevo, tal vez estos ejemplos nos ayuden a entender un poco lo que es las oraciones elípticas, donde el lector, en este caso nosotros, tenemos que usar la lógica para poder incluir, no le estamos agregando a la palabra de Dios, no, claro que no, pero incluir palabras que no están ahí para poder entender el principio. Ahora apliquemos eso a 1 Corintios 1:17. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando dijo, Dios no, o Cristo, perdón, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio? Es como si Pablo estuviese diciendo, Cristo no me envió solamente a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Siendo honestos, Pablo reconoció que la actividad principal o la responsabilidad principal de él como un ministro del Señor era predicar. Marcos 16:15, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El bautismo es tan solamente una respuesta natural a la predicación que se nos ha hecho. Y esto muchos de nosotros, predicadores, evangelistas, si alguno de ustedes me está escuchando, es muy importante que lo entendamos. Parece que hay una emoción, parece que hay una prioridad en nosotros, los que predicamos, de bautizar, bautizar, bautizar. Parece que el final o el propósito principal es andar o bautizar personas. Nuestro propósito no es bautizar, nuestro propósito es predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. El que las personas decidan ser bautizadas será una respuesta natural a esa predicación. Así que lo que debe movernos a nosotros es la predicación del Evangelio. De ninguna manera, hermanos y amigos, Pablo estaba negando la eficacia del bautismo. Todo lo contrario, este texto hace todo lo contrario, afirma la importancia del bautismo, pero más que todo la predicación del Evangelio. Muy bien, pasamos a la segunda objeción que alguien nos puede hacer. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser necesario el bautismo cuando tantos pasajes en el principio se enfocan en la salvación por fe y muy rara vez se menciona el bautismo?
Quienes hacen esta objeción son aquellos que creen que solo la fe es necesaria para ser salvo. Bueno, ¿qué respondemos a este argumento? O principalmente, ¿qué dice la Biblia a esta objeción o argumento? Tenemos que decir con toda seguridad que la Biblia ciertamente afirma que nosotros somos salvos por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice, y también Juan capítulo 3, versículo 16. Pero es importante, hermanos, amigos, de nuevo, que nosotros dejemos que la Biblia defina, que sea la Biblia la que defina estos conceptos, específicamente hablando, ¿cómo define la Biblia la fe? Al leer los versículos que enseñan la salvación por fe, nosotros necesitamos preguntarnos, ¿la fe es solamente una cierta cantidad de información que se nos ha presentado como válida y verdadera? Es decir, algunos creen que la fe es un sentimiento nada más, algo que uno siente o acepta en su mente y en su corazón y listo. ¿Es solamente eso la fe? En Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, se nos dice que algunos creyeron en Jesús. Quiero que lo leamos en esta noche. Juan 12, 42, dice el texto. Juan 12, 42. Permítame. Juan 12, 42. Con todo eso, aún los gobernantes, de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos gobernantes de ese tiempo dice que creyeron en Jesús, creyeron que la información que Jesús les compartía era válida y era verdadera. Pero no hicieron nada más que eso con la fe. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La verdad es que la fe o creer no es solamente aceptar una cierta cantidad de información como verdadera y creerla. Se trata acerca de algo más. La fe bíblica, la fe de la palabra de Dios en su sentido más completo, es aceptar, en primer lugar, la verdad que se nos ha presentado, pero responder de manera adecuada y completa a ella. Es lo mismo que hicieron las personas en Hechos capítulo 2. Aceptaron lo que Pedro les predicó y dieron un paso más adelante y creyeron, siendo bautizados. Es lo mismo que hizo el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, cuando llevó a Pablo y a Silas y los llevó a su casa. Ellos le predicaron en el evangelio y fueron bautizados. El versículo 34 dice que se gozaron de haber creído a Dios. Esa es la expresión que usa. Ellos creyeron a Dios y ese creer los llevó a ser bautizados. Uno, amados hermanos, amigos, uno no es salvo por una fe que simplemente cree la información como verdadera, sino que uno es salvo cuando acepta esa verdad y responde plenamente en obediencia a ella. La Biblia en ninguna parte enseña, la Biblia no enseña que nosotros somos salvos solo por la fe. Le invito a leer Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Todos esos versículos nos dicen que la fe sin obras es muerta. Así que la mayoría de los pasajes, esta es otra argumentación que podemos usar para responder a esta objeción. Fíjese, la mayoría de los pasajes que enseñan de la salvación por fe no mencionan el arrepentimiento. Por ejemplo, Efesios 2, 8. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. No se menciona el arrepentimiento. Juan 3:16 se nos dice que debemos creer en Jesús como el Hijo de Dios. No se menciona el arrepentimiento. ¿Significa eso que debemos excluir el arrepentimiento? ¿Debemos sacarlos de la ecuación? Ahora, hay muchos versículos que hablan del arrepentimiento que pareciera ser que excluyen la fe.
Por ejemplo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. Por ningún lado se nos menciona la fe. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. No se menciona la fe. ¿Quiere decir que la fe está excluida? Para nada. Asimismo, hay varios versículos que hablan acerca del bautismo y de la salvación, pero no se nos dice nada de la fe ni del arrepentimiento. Deberíamos entonces concluir que no es necesaria la fe o el arrepentimiento. No sé si me estoy dando a entender. Debemos concluir que solo por el bautismo somos salvos o solo por la fe somos salvos. ¿Por cuál de todos esos elementos? La verdad tiene que ser dicha, hermanos y amigos, para poder interpretar la palabra del Señor de una manera correcta. En lugar de contar cuántas veces la Biblia dice que una cosa nos salva versus cuántas cosas de la Biblia nos salvan. Es decir, no entrar en una disyuntiva. Por ejemplo, yo tengo más versículos que usted. Yo tengo más versículos que la fe, que prueban que la fe es necesaria. Y usted tiene muy pocos versículos. Esto no se trata acerca de cuántos versículos tiene usted, cuántos versículos tengo yo. No, el estudiante de la Biblia, que es aprobado por Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, es uno que maneja bien la palabra de verdad. Y manejar bien la palabra de verdad consiste en aceptar que la suma, como dice el Salmo 119, 160, la suma de la palabra de Dios es verdad. Así que cuando estamos estudiando acerca del tema de la salvación, es muy peligroso decir que solo un elemento salva. Es muy peligroso decir que solo la fe salva. Es muy peligroso decir que solo el arrepentimiento salva. Deberíamos más bien, yo miro esto como un rompecabezas. Siempre que enseño la palabra acá en la congregación, les digo a los hermanos, esto es como un rompecabezas. Para poder armar toda la imagen necesitamos poner cada una de las piezas en su lugar y poder concluir que la salvación se compone de varias piezas. En este caso, escuchar la palabra de Dios es una, tener fe es otra, arrepentirme es otra, confesar mi fe públicamente es otra, el bautismo es otra, la fidelidad a Cristo el resto de mi vida es otra. Así que no es solamente un aspecto, es muy peligroso, hermanos, amigos, hacer una doctrina de un solo versículo. Ese es el problema que ha pasado durante mucho tiempo con aquellos que niegan la eficacia del bautismo y han dicho que somos salvos únicamente por fe. Curiosamente, Jesús, el mismo Jesús, dijo que la fe y el bautismo son necesarios para alcanzar la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si Jesús lo dijo, ¿cómo podríamos nosotros negar o evadir la eficacia del bautismo? Así que, si bien es cierto, para continuar con este argumento, si bien es cierto, creer, me tomo el tiempo para explicar esto porque es bien confuso para muchas personas. Creer se usa a veces como un reconocimiento mental de cierta información veraz en la Biblia, como en Hechos 26, 27, 1 Corintios 11, 18 y demás. También la Biblia a menudo usa la palabra creer en un pleno sentido de obediencia confiada. El verdadero creer, vamos a decirlo de esta forma, cuando, cuando alguien dice que cree verdaderamente, que tiene fe verdaderamente, ese creer o esa fe va más allá de un reconocimiento mental y pasará ya a un grado donde vamos a notar la acción, donde vamos a notar la obediencia. A menudo la Biblia usa la palabra creer, la usa indistintamente con obediencia y se contrasta, se contrasta. Por ejemplo, le dejo acá en la presentación 3 ejemplos.
Tenga mucho cuidado si usted usa la Reina Valera, 1960. No estoy diciendo que sea una mala Biblia, pero en Juan 3:36, Jesús dice que los que creen en Él, en el Hijo, tendrán vida eterna. La Reina Valera 1960 dice, pero los que no creen ya están perdidos, están condenados. Bueno, en realidad, cuando usted va al texto en griego, en la segunda ocasión, Jesús dice, o debería decir, pero los que desobedecen ya están perdidos, están condenados. Es decir, en ese texto, creer y desobedecer se usan como sinónimos, ¿ok? El mismo caso es en Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19, hablando del pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida. Dice el escritor a los hebreos que no entraron por su incredulidad. Luego al final del versículo 19 dice que no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces, ¿por cuál de las dos es? ¿Por incredulidad o desobediencia? La conclusión lógica es por ambas y son intercambiables. Así que igualmente en Hechos capítulo 14, versículos 1 y 2. Todo esto para decir que en ocasiones, en muchas ocasiones, en el Nuevo Testamento, la creencia y la obediencia están unidas, al igual que la incredulidad y la desobediencia. Es decir, cuando una persona dice que cree en Dios, que cree en la palabra de Dios, va a obedecer lo que Dios dice, porque la verdadera fe es una fe obediente. Hemos estudiado ya en este canal la carta a los romanos y curiosamente Pablo da inicio en el capítulo 1, versículo 5, diciéndonos que la fe se puede y se debe obedecer. Al final del capítulo, en el capítulo 16, versículo 26, de nuevo dice Pablo que la fe debe ser obedecida. Y yo pensaba que la fe era un sentimiento, nada más aceptar una información. No, la fe necesita ser obedecida. Entonces, aquellos que usan Efesios 2:8 para enseñar que somos salvos por la fe y no por el bautismo, ignoran el resto de la evidencia del Nuevo Testamento con respecto a el bautismo. Con respecto a los Efesios, por ejemplo, en Hechos 19, 5 y Efesios 5, 26. El texto bíblico afirma entonces que la fe bíblica es una fe obediente. Esto concuerda con lo que han dicho muchos eruditos y estudiosos de la palabra, que la fe bíblica contiene al menos estos tres elementos. La fe bíblica contiene una firme convicción, contiene también una rendición confiada y finalmente contiene obediencia. Algunos han querido sacar esta parte de la ecuación, pero no es así. La fe bíblica requiere obediencia. Muy bien. Vamos a la siguiente argumentación u objeción que nos presentan. Pensé, dicen algunos, pensé que la Biblia decía que la salvación es un regalo gratuito. Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué alguien tendría que ser bautizado para obtener algo que ya era gratis? Es decir, si algo es gratis, si es un regalo, no tenemos que hacer nada para recibirlo. Esta argumentación se usa para decir que la salvación es por fe, es por gracia y no hay nada que hacer. Preguntamos, ¿el hecho de que algo sea un regalo gratuito significa que uno no debe hacer nada para obtenerlo? Piense por un momento su respuesta. El hecho que algo sea gratis o que sea un regalo, ¿significa que no debo hacer nada para obtenerlo? Le dejo un ejemplo en el Antiguo Testamento. En Josué, capítulo 6, versículo 2, Dios le dijo a Josué que había entregado, que le había dado a la ciudad de Jericó en su mano. Es decir, en otras palabras, le había entregado, le había regalado la ciudad de Jericó. Fue un regalo. Preguntamos, ¿tuvo Josué que hacer algo para poder obtener la ciudad de Jericó?
Usted lee el versículo 3 al 5 y se da cuenta cómo Dios le dice que durante 6 días tiene que rodear los muros de la ciudad y que al séptimo día tiene que dar 7 vueltas y luego gritar junto con los sacerdotes, etc. La obtención entonces de la ciudad estaba condicionada para Josué y los que estaban con él a obedecer los mandatos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Josué dice: yo no voy a dar vuelta a los muros de Jericó durante 6 días, menos el séptimo día, porque el séptimo día eran 7 vueltas? ¿Qué hubiese pasado? Ya Dios le había regalado la ciudad. La pregunta es, ¿lo hubiese obtenido? La verdad es que los muros de Jericó, no se derrumbaron hasta después que ellos rodearon la ciudad por 7 días. Hebreos 11:30. Observe con cuidado que la fe de Josué y la obediencia de Josué fueron condiciones específicas para que ellos recibieran ese don o ese regalo de la ciudad de Jericó. Los dones de Dios y las promesas de Dios, hermanos y amigos, son condicionales, no son incondicionales. Quiere decir que esto también se aplica a nuestra salvación. Algunos de los regalos gratuitos de hoy implican condiciones para obtenerlos. Y eso cualquiera de nosotros lo puede entender. En ocasiones yo le ofrezco a mi hija menor un regalo, quiero decirle, le voy a dar un regalo, sí. Por ejemplo, eh, me ayudas a cortar el césped. O si pasas tu año con buenas calificaciones, te voy a dar un regalo. Es decir, le estoy ofreciendo un regalo, ella no va a tener que pagarme con dinero ese regalo, pero le estoy pidiendo ciertos requisitos. ¿Por qué es tan difícil para algunos de nosotros entender que Dios nos está dando algo que no merecemos? Pues es gratuito, pero a cambio nos está pidiendo ciertas cosas. Muchos no están dispuestos a aceptar eso, pero la salvación es un regalo gratuito de Dios. Pero el hombre también debe cumplir su parte. Siguiente objeción. Alguien dice: uno se salva en el punto de la fe, pero para obedecer a Dios, uno debe ser bautizado. Ponga atención de nuevo con cuidado a esta objeción. Uno se salva en el punto de la fe, pero para obedecer a Dios hay que ser bautizado. Aunque el bautismo no es para la remisión de pecados, uno se perderá si se rehúsa a ser bautizado. La posición de estas personas plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasa si alguien se niega a obedecer a Dios? ¿O cuán pronto debe uno ser bautizado después de que ha sido salvo por su fe? ¿Tiene uno un día, una semana, un mes, un año, una década o toda una vida? ¿Cuánto tiempo tenemos después de que hemos sido salvos para tomar la decisión de bautizarnos? Si el bautismo se puede retrasar, este es el punto de ellos, si el bautismo se puede retrasar unas horas o incluso días, entonces se puede retrasar 70 años y no importaría. Inherentemente al bautismo, y esto es lo que ellos no entienden, y quiero que todos entendamos en esta ocasión, inherentemente al bautismo está su propósito. ¿Cuál es el propósito bíblico para ser bautizados? Bueno, que nuestros pecados sean purgados o limpiados o perdonados. En Lucas 7:30 se nos dice que los fariseos y los abogados de la ley de ese entonces se negaron a ser bautizados con el bautismo de Juan. Al rechazar el bautismo de Juan, la Biblia dice que ellos rechazaron la voluntad de Dios, es lo que dice el texto. ¿Cuánto peor sería, preguntamos hoy nosotros, cuánto peor sería rechazar el bautismo encargado o encomendado por el Hijo de Dios? ¿No sería peor? Claro que sí. Despojar al bautismo de su propósito y reducirlo a un mero acto de obediencia que se puede hacer más tarde es un rechazo a la voluntad de Dios. Su argumento en realidad prueba
la esencialidad del bautismo. Es decir, si alguien que rehúsa ser bautizado, alguien que se rehúsa a ser bautizado, está desobedeciendo a Dios y puede perderse por desobedecer a Dios, entonces, ¿cómo pueden ellos argumentar que el bautismo no es esencial para la salvación? No tiene lógica, amados hermanos. El bautismo es ordenado por Dios. Hechos 10:48. Por la misma razón que el arrepentimiento es ordenado en Hechos 17:30 para ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Muy bien. Siguiente objeción. Romanos capítulo 4, dicen algunos, declara que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham lo salvó y lo justificó, que es el punto de Pablo para que uno sea justificado por Dios hoy. Dicen ellos, si Abraham fue salvo por fe, entonces Dios también nos salvará por fe. Por lo tanto, la salvación viene antes del bautismo. ¿Qué respondemos a esta objeción? En primer lugar, nosotros, los estudiantes de la palabra del Señor, debemos poner un pasaje en su contexto inmediato, en su contexto remoto y en su contexto bíblico, es decir, con el resto de la palabra de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 4, cuando habla de Abraham, simplemente está citando las palabras de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ahora, note con cuidado que en ese punto de la vida de Abraham, es decir, para Génesis 15, 6, Abraham ya había hecho algunas cosas antes de que Dios justificara su fe. En primer lugar, Abraham ya había sido llamado por Dios, Génesis 12, 1 al 3. Abraham ya había obedecido, Génesis 12, 4. Abraham ya se había ido de su casa, por fe había dejado su tierra y su parentela, Génesis 2, 4 al 5. Abraham ya había construido altares para adorar a Dios, Génesis 12, 6 al 8. Abraham ya había invocado el nombre del Señor en adoración, Génesis 12, 8. Ya había pagado los diezmos a Melquisedec y había sido bendecido, Génesis capítulo 14. Y Dios ya le había dicho, yo soy tu escudo, tu galardón sobre manera grande. Génesis 15, versículo 1. Es decir, no fue de la noche a la mañana que Dios declaró la fe de Abraham grande y que lo justificó por su fe. No, anteriormente a su vida. Y esto parecen ser versículos, pero fueron años en los que constantemente Abraham mostró obediencia a Dios. En cada uno de los aspectos de los mandatos que Dios le pidió a Abraham, Abraham fue obediente. Su fe fue una fe obediente antes de que Dios lo declarara justificado o que lo justificara por su fe. Ya él había practicado una vida de obediencia. Abraham entonces, este es el punto de Pablo, en Romanos 4, Abraham fue justificado por Dios cuando Dios lo encontró obedeciendo a su voluntad. Romanos 4 no enseña que la salvación sea solo por fe, más bien enseña todo lo contrario. La fe que justificó a Abraham fue obviamente una fe obediente. Este mismo versículo de Génesis 15:6 es citado por Santiago en el capítulo 2, versículo 23. Santiago habla de Abraham y dice, ¿no ves que su fe actuó juntamente con sus obras cuando estuvo dispuesto a ir a ofrecer a su hijo delante de Dios? Santiago usó a Abraham como un ejemplo de fe obediente. En Romanos 4, fíjese qué interesante, en Romanos 4, Pablo estaba enfatizando que las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Pero Santiago 2 dice
o está enfatizando que las obras de fe salvan. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender y diferenciar. Las obras de la ley no pueden salvar a nadie, pero las obras de la fe son necesarias para la salvación. Mientras Pablo argumentaba que las obras sin fe no pueden justificar, Santiago argumenta que la fe sin obras no justifica. Los conceptos no se contradicen, más bien se complementan. Así que Abraham fue justificado sin las obras de la ley, pero fue justificado por las obras de la fe. Si nosotros hacemos esa distinción, no tendremos problema en explicar y entender ese versículo. Siguiente argumento. Vamos ya casi finalizando en tiempo y también en material. El siguiente argumento. Algunos utilizan 1 de Juan 5.1, donde dice, os enseña que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es lo que dice el texto. El que cree en Jesús o que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. No se menciona aquí el bautismo en ninguna parte porque no es necesario. Uno nace de Dios en el punto de la fe. ¿Qué podemos responder a esto? De igual forma como dijimos hace un momento, ubique este versículo o este texto en su contexto. Usemos todo el contexto, ni siquiera tenemos que salir de Primera de Juan, ni siquiera tenemos que ir a otro texto. En Primera de Juan, ¿quién es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? Considere los siguientes versículos de Primera de Juan. En el capítulo 5, verso 1, ya leímos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero en el capítulo 4, verso 7, Juan también dice que quien ama es nacido de Dios. En el capítulo 2, verso 29, Juan también dice que el que practica la justicia es nacido de él. Finalmente, en el capítulo 4, verso 2, Juan dice que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿cuál de ellos es? ¿Quién es realmente un hijo de Dios? ¿El que confiesa a Jesús como que ha venido en carne? ¿El que practica la justicia? ¿O solo el que ama? ¿O solo el que cree? La respuesta es, hermanos, amigos, cada uno de esos elementos son indispensables. Una vez más, como dijimos hace un momento, uno necesita reunir la suma de la verdad de la palabra de Dios sobre un asunto y manejarlo correctamente. En lugar de estar separando los pasajes y utilizar un versículo para hacer una doctrina, como este en particular, somos salvos solo por fe, porque Primera de Juan 5.1 dice esto. En lugar de estar separando los versículos, debemos más bien unirlos o juntarlos. La Biblia no enseña que la salvación solo por fe sea necesaria en ningún sentido y en ningún versículo. La Biblia enseña que uno debe obedecer la plenitud de la voluntad de Dios para poder finalmente ser salvos. En este particular, no solamente debemos que creer que Jesús es el Cristo para ser salvos, también debemos amar para ser salvos. También debemos creer y confesar que Jesucristo vino en carne. También necesitamos practicar la justicia para ser salvos. ¿Me explico? Así que si entendemos esto, hermanos, no será difícil para nada entender este y cualquier otro texto de la palabra del Señor. Siguiente objeción. Algunos dicen, mientras uno se bautiza para obedecer el mandato de Dios, no necesita entender si es para remisión de pecados o no. Fíjese la objeción. Usted no necesita entender para qué es el bautismo, siempre y cuando lo haga. Es decir, vaya y entre al agua. Es básicamente la argumentación de ellos. Usted no necesita entender para qué es o por qué es o qué es lo que está haciendo. ¿Qué respondemos a esto? Si realmente no importa
Si uno es bautizado para el propósito dado por Dios de la remisión de pecados, entonces, ¿por qué Dios le asigna un propósito específico al bautismo? Considere estas preguntas para ayudar a poner esto en perspectiva. Habría que entender, nosotros tendríamos que entender que el bautismo es una inmersión y no una aspersión. La respuesta es sí. Necesitaríamos nosotros creer que Jesús murió por nuestros pecados, creer que Jesús derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Claro que sí, es lo que enseña la Biblia. Necesitamos creer en Jesús y que Él derramó su sangre. ¿Necesitaríamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados antes de ser bautizados? La respuesta es sí. Es lo que enseña Hechos 3:19 y Hechos 17:30. Siguiente, habría que entender que el bautismo es para creyentes penitentes y no para bebés o infantes. La respuesta es sí. Yo tengo que reconocerme como un pecador antes de poder ser bautizado. Los bebés no pueden hacer esto. Cuando uno es bautizado, es bíblicamente aparente que el sujeto entiende, en primer lugar, que Jesús es el Hijo de Dios. El que se disponga a bautizarse necesita entender que debe hacer un cambio en el estilo de su vida, claro que sí. Y necesita entender que Dios, que es Dios, quien lavará sus pecados en el bautismo. Fíjese todas las preguntas que hemos hecho. Usted necesita, yo necesito, todos necesitamos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, entender cada uno de estos aspectos. Si es como estas personas dicen, vaya, métase al agua. No es necesario que usted entienda qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Esto no tiene sentido. Debe haber una plena convicción y entendimiento de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. De hecho, para eso es que se nos envía a predicar, para explicarle a las personas esto. Cuando uno es bautizado, según Romanos 6:17, está obedeciendo de corazón un modelo de enseñanza o una forma de doctrina. Ahora, para obedecer de corazón, hermanos, hoy preguntamos, ¿es necesario comprender lo que estamos haciendo para obedecer de corazón? La respuesta es sí. ¿Necesita uno comprender por qué lo está haciendo? Claro que sí. Si la comprensión no es necesaria, como dicen ellos, ¿cómo puede uno estar realmente obedeciendo algo de corazón? Inherentemente el bautismo entonces es su propósito. El bautismo es para la remisión de pecados. Pero si uno no entiende ese propósito, ¿cómo puede uno estar obedeciendo a Dios? Pensar de esta forma es prácticamente irnos a mojar, ir a mojar nuestras ropas, porque el bautismo no está teniendo ningún efecto en la vida de la persona, simplemente se está mojando. Considere aquellos que fueron bautizados en Hechos 19 rápidamente porque se me acaba el tiempo, aquellos 12 discípulos que Pablo encontró y habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista y no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo les dice en qué pues fueron bautizados, etcétera. Ellos dice que se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Ahora note lo que era correcto acerca del bautismo. El bautismo involucró el sujeto correcto, involucró el modo correcto, involucró el elemento correcto, involucró el propósito correcto. Estos 12 discípulos que habían sido bautizados por Juan entendieron que su bautismo era ineficaz y que por tanto necesitaban volverse a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan fue solo para los judíos. El bautismo de Juan tuvo un tiempo de duración limitado, es decir, hasta que Cristo viniese con su enseñanza. El bautismo de Juan fue para señalar a la gente a Cristo. Y el bautismo de Juan no fue en la muerte de Cristo, como dice Romanos 6:3. Así que el bautismo de Juan era inefectivo, ineficaz. Lo que me encanta del texto es que cuando ellos escucharon
que hacían falta algunas cosas en el bautismo que ellos tenían, sin lugar a duda ni a la discusión, fueron bautizados de nuevo con el bautismo del Nuevo Testamento. Es lo que dice Hechos 19, versículo 5. Así de fácil. Si usted hoy comprende que su bautismo es ineficaz y usted necesita volverlo a hacer, hay que hacerlo correcto, conforme manda la palabra del Señor. Uno debe entender entonces el propósito dado por Dios para que el hombre sea bautizado, ya que siendo bautizado para ese propósito es que uno alcanza la salvación. Vamos finalizando. Este es el último argumento que presentamos en esta noche. Alguien dice, Jesús no fue bautizado para ser salvo. Jesús fue bautizado como un símbolo de la importancia del bautismo, pero no porque el bautismo tenga algo que ver con la salvación del pecado. ¿Qué respondemos a esto? Tenga en cuenta, por supuesto, que Jesús no se bautizó porque tuviera que arrepentirse de algo. De hecho, no se arrepintió, porque no tenía nada de qué arrepentirse. Él nunca pecó. Significa entonces que nosotros no debemos arrepentirnos de nuestros pecados, utilizando la misma línea de argumentación de ellos. Jesús se bautizó, pero el bautismo no es para perdón de pecados. Jesús no se arrepintió, entonces tampoco nosotros. Jesús dijo que Él fue bautizado para que fuese cumplida toda justicia. Mateo 3, 15. Y esta palabra cumplir significa completar y se usa en un sentido de obediencia. El libro de Salmos define justicia como los mandamientos de Dios. Es decir, Jesús vio su bautismo como algo que necesitaba hacer para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se nos manda a nosotros hoy en día a ser bautizados en agua? La respuesta es sí. Eso se enseña a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento, como ya lo hemos dicho. Quiere decir entonces que si uno rechaza el bautismo porque Jesús no fue bautizado para ser salvo, se pierde por completo el propósito declarado del bautismo de Jesús. Jesús mismo enseñó que nuestro bautismo es esencial para nuestra salvación. En Marcos capítulo 16, versículo 16. Hermanos, el tiempo se me ha agotado, pero tengo para ustedes 2 diapositivas más. El bautismo bíblico, entonces, no puede ser diluido. Es decir, al bautismo bíblico no se le puede restar eficacia. En esta serie de estudios que hemos presentado, hemos dicho o hemos llegado a estas 10 conclusiones. En primer lugar, el bautismo es un mandato universal de Dios. En segundo lugar, se destaca al bautismo y se le da un lugar especial e importante en el plan de salvación de Dios. Número 3, el bautismo. En cada uno de los textos que hemos visto, la gramática de cada pasaje, lo que discute es su esencialidad. En cuarto lugar, el bautismo siempre es puesto en orden por parte de Dios antes de la salvación. En quinto lugar, los versículos sobre el bautismo son tan simples como pueden ser, fáciles de entender. En sexto lugar, el bautismo es requerido por la autoridad de Cristo. Al bautismo se le exige la predicación de Jesús y de la fe. El bautismo se incluye repetidamente en los relatos de conversión en el libro de los Hechos. 9. El bautismo fue diseñado y dado por Dios. 10. El bautismo está inseparablemente ligado a nuestra salvación y todas las bendiciones asociadas a ellas. Mis amados hermanos, amigos, el bautismo se interpone, es decir, está en medio del pecador y, número 1, convertirse en cristiano. El bautismo está entre el pecador y entrar en una nueva relación con Dios. 3, ser salvo de los pecados. 4, obtener la remisión de pecados. 5, tener los pecados lavados. 6, invocando el nombre del Señor. 7, el bautismo nos hace entrar en Cristo. 8, el bautismo nos hace entrar en la muerte
de Cristo, en lo cual está su sangre. Número 9. Nos hace tener una nueva vida en Cristo como una nueva criatura. 10. Nos hace estar libres del pecado. 11. El bautismo nos despoja del cuerpo de pecado por obra de Dios. 12. El bautismo es en el bautismo donde llegamos a ser hijos de Dios. 13. En el bautismo nos vestimos de Cristo. 14. En el bautismo somos salvos. 15. En el bautismo obtenemos una buena conciencia. 16. En el momento del bautismo nacemos de nuevo. 17. En el bautismo entramos en el reino de Dios. 18. En el bautismo somos santificados y limpiados. 19. En el momento del bautismo somos añadidos al único cuerpo de Cristo. 20. En el momento del bautismo somos santificados y justificados. 21. En el bautismo uno se convierte en un cristiano del Nuevo Testamento. 22. En el bautismo nos regocijamos de haber obedecido a Dios. 23. En el bautismo comenzamos a llevar el nombre de Cristo por el resto de nuestra vida. No puedo enfatizar más, hermanos, la importancia del bautismo en la vida del ser humano. No entiendo cómo hoy en día tantas religiones y denominaciones le han restado importancia al bautismo con tanta evidencia que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. El tiempo se me ha agotado, pero doy gracias a Dios por haber tenido la dicha de compartir con ustedes esta enseñanza y de todo corazón espero que si usted entiende esto y aún no ha dado ese paso, lo pueda dar. Espero de todo corazón que si esta enseñanza fue de utilidad para usted, la pueda compartir con otros que lo puedan necesitar. Toda la paz de Cristo se las deseo a ustedes y a sus hogares. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo estudio. Que el Señor les bendiga grandemente.